Me avisan si se escucha el audio, por favor. Bueno, como no sé si se escucha el audio, por favor, confírmenme para empezar. Se escucha. Ok, gracias, Franz. Voy a dar inicio, para lo cual voy a dar una retroalimentación, como les había avisado. Este tema les había comentado que es un poquito complicado explicarlo porque ya no te puedes imaginar como realidad. Son ondas, no se ve. Así que hay que imaginarse una realidad matemática, más que nada, para poder entender qué es lo que vamos a ir haciendo. Bueno, esa retroalimentación lo voy a hacer en base al resumen que tiene el capítulo 15 aquí en Semansky. Cuando he hablado con el docente me dijo que el tema de interferencias, superposición de ondas no va a poder abarcar. Quiero saber el dato si ya han culminado el capítulo de ondas, sonido, ondas mecánicas más que todo. ¿Han podido terminar ese tema? A estas alturas, imagino que sí. Según la pantalla que están viendo, no voy a avanzar este, de esto de potencia. Potencia sí vamos a ver. Eso sí es teoría. Hasta aquí hasta potencia nomás voy a avanzar. Desde esto ya no. Pero necesito que me confirmen. ¿Han visto potencias, ondas mecánicas, ecuación de onda, ecuación diferencial de una onda, ondas mecánicas? Por favor, participen, que estén así calladitos, hace que la clase esté lenta. Estábamos por ahí donde estabas comentando. Siguen en el capítulo de ondas mecánicas. Entonces, no. Mm, los dos capítulos, según me dijo que tenía que lograr abarcar. ¿Qué habrá pasado? Bien, ustedes van a ver cómo busquen su comodidad. Yo voy a hacer lo mismo para que la grabación me salga bien. Yo igual voy a buscar mi comodidad acá. Listo. El sector de la pantalla es lo único que vamos a grabar. Y nada más. A ver esto. Esto rapidito, rapidito.
tienen una práctica que tienen que presentar igual. Bueno, vamos a ir avanzando como nos permite el tiempo. Ya empezaremos, ¿no? Ya. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta clase de física. Lo que vamos a ir avanzando es el capítulo de ondas mecánicas. Bueno, estoy notando que está un poquito fuerte el audio de grabación. Bueno, sí, ok. Espero de que tal vez ahí aquí está mejor ahí. Bueno, eso es lo que vamos a ir avanzando, para lo cual yo necesito la base teórica, como les había mencionado, un poquito de retroalimentación para entendernos un poquito mejor. Lo que ven en pantalla es la hoja de resumen que tiene este capítulo número 15 del Semanski Ondas Mecánicas. Estoy ahí directamente. Bueno, ondas mecánicas tiene unas referencias. Aquí voy a ingresar directamente a algo, una escritura. Entonces, si está en esta dirección, se dice que está propagándose. Pero si está en la otra dirección, se dice que la onda se está perturbando. Direcciones de movimiento. Para ello, tenemos las ecuaciones de la onda en sí. Tenemos un Y igual a una amplitud, parece ser la ecuación de oscilación que han aprendido. Aquí voy a colocar seno de omega por T menos más K por X. Y aquí tranquilamente entra un ángulo, entender, fase o desfase. Entonces la ecuación se vuelve así. Voy a comparar esta ecuación con la que está en el texto para que nos permita ver. Aquí se ingresa para para la función coseno. Bueno, la ventaja es que con esta función coseno ahí ingresa una propiedad netamente trigonométrica. Recordar que coseno de tita negativo es coseno de tita nomás, ¿no? Entonces esta propiedad trigonométrica está por detrás para explicar por qué ingresamos acá un signo para kx. Pero para no dar complicaciones o confusiones acerca de la ecuación que se está utilizando, lo voy a cambiar nomás como está en la forma del libro. Entonces voy a mostrar aquí kx más menos omega por t. Además le vamos a colocar más aquí para el ángulo de fase o desfase. Bueno, ahí tienes la ecuación. Para una onda, no se puede explicar solamente con una gráfica. Ahora, la función que se está evidenciando acá depende de X y depende del T, función de posición y de tiempo. Esta es una forma que debe tener cuidado al aprender. Cuando ustedes, y aquí voy a recurrir a indagar para que recuerden ustedes, cuando tenían vector de posición, tenían, por ejemplo, posición en X, posición en Y, posición en Z. Pero independientemente, la posición dependía del tiempo, vale decir velocidad por tiempo más posición inicial. Podría ser acá velocidad inicial por el tiempo menos aceleración de gravedad, cosas así, estilos. ¿Dónde está ingresando posición y tiempo por separado? En cambio, acá aparece junto en una sola función que no se puede separar. Eso hace que se deba ingresar a operar de esta manera. Ahora, la diferencia es la siguiente. R se puede acá representar como dos gráficas. Es decir,
como X en función del tiempo, donde sé que dicha recta tiene su posición inicial. En 3 tiene una pendiente positiva y dicha gráfica es correspondiente para el eje X. Pero para el eje Y puedo hacer igual, puedo agarrar aquí el eje Y, acá el eje T y puedo analizar, sé que parte del reposo, entonces voy a tener por acá, a ver, esto va a tener en el tiempo 3 medios y otros números más. Ahí va a tener, ¿no? Su gráfica correspondiente. Podría ingresar inclusive acá y bajar de 100. Entonces, fíjate que para expresar la física 1 que ustedes han conocido específicamente para este tipo de comportamiento, yo requiero dos gráficas para entender el vector de posición en el tiempo. Resulta que la ecuación que estamos viendo aquí es igual, pero la diferencia es que la función contiene en sí misma las dos variables, posición y a la vez el tiempo. Así que hay que hacer un ligero cambio matemático para poder entender ambos. Es lo siguiente. Se toma X constante, por lo tanto, un número cualquiera, puede ser A, número cualquiera. La función se convierte, ese valor, rigidez, omega, más un ángulo de fase. Me recuerdo la función del seno y comienzo a graficar. Tendré entonces una función, por ejemplo, desde esa parte. Y esto estoy agarrando y en función del tiempo. Pues X mantengo constante. Dicho comportamiento, el seno de ángulo 0 grados va a empezar de acá. Y mi función se va a comportar de esta manera, ¿no? Entonces tengo este comportamiento que tranquilamente se presentaría este gráfico aquí en pantalla. Ahora, lo que hago es agarrar ya no a X constante, sino a T constante en un tiempo cualquiera. T puede llamarse un valor B cualquiera, de lo cual igual nomás se puede generar un gráfico ahí. Igual sigue siendo, ¿no? Para la función seno. Ahora, esto sería, ya no sería en función del tiempo, ¿no? Esto sería en función de la posición. Ingreso acá Y, aquí ingreso la posición, aquí la ecuación. Tengo Y igual a seno de K por X, que es lo que varía, más menos omega por B. Yo tengo ahí, ¿no? La ecuación variante, variable. Otra vez seno de cero es cero, va a empezar por acá, pero su comportamiento va a ser distinto. Bueno, y voy a necesitar las dos gráficas para poder entender lo que está ocurriendo en el movimiento de esta onda. Solo estas dos gráficas me dan la información suficiente para entender de forma analítica, de forma gráfica, vale decir. Entonces, equivale a tener estas dos gráficas. Significa la velocidad es constante porque la pendiente nunca cambia. Significa la velocidad varía porque la pendiente va cambiando en cada tiempo t. Esa información se recarga de las gráficas. Aquí igualito es. Ahora, cuando se dice velocidad de propagación,
y velocidad de perturbación de la onda. Esto voy a borrar, ya es algo que hemos recordado. Nos hace entender lo siguiente. Los elementos que se maneja es lo siguiente. Mira, acá de este punto hasta este otro punto obtengo la información del periodo de oscilación, pero desde un pico más alto hasta el otro pico más alto de la otra curva, agarramos al parámetro lambda, que resulta ser la longitud de onda. Una sola onda. Bien, dos parámetros muy importantes. Lo que se ve es que desde este punto hasta aquí, media circunferencia, una circunferencia entera, eso es una onda también. Ahora, la onda se propaga con velocidad constante. Eso sí es teoría, entonces voy a memorizar, voy a entender ahora que existen dos velocidades. Se presentan dos. ¿Cuáles son? De propagación y de forma transversal. Es decir, una partícula que está, por ejemplo, en una cuerda, ¿sí? Una cuerda, y la cuerda empieza a oscilar. Sí. Si una partícula, una mosca, no sé, algún líquido, mientras vibra, la cuerda va a tener este movimiento, va a tener un movimiento oscilatorio en el vertical más una propagación en el horizontal o a lo largo del eje de la cuerda. Si la cuerda sería así, inclinada, y ahí ocurre una vibración así, entonces va a haber una propagación en esa dirección y un desplazamiento perpendicular a esta línea de movimiento. A esto se le llama perturbación. Esa velocidad es transversal. Ahora, esas dos velocidades son conceptuales. Propagación, ¿con qué concepto? Con el concepto de velocidad constante. Entonces, ¿cómo se había sabido propagar? Con velocidad constante. Se exige la ecuación velocidad de propagación, distancia sobre tiempo. Distancia que se corre en una longitud de onda se llama periodo. 1 sobre periodo es la frecuencia y de ahí surge esta ecuación que ustedes deben dominar bien fácil, ¿no? Fácilmente tienen que dominar, recordarse, etc. Bueno, eso es primera ecuación que les voy recalcando acá. ¿Qué más? En el eje transversal, la velocidad tiene otra estructura, otra forma. Ahí recurrimos al cálculo de gradientes. Resulta ser que la derivada en el eje vertical es el gradiente de y, pero respecto del tiempo. Estas son las dos velocidades. Una es variable, tiene teoría. Ahora, esta velocidad es de oscilación. Ya sea hacia abajo, ya sea hacia arriba, periódicamente. Para eso es esta velocidad. Entonces, si te estoy diciendo que oscila, ya te doy a entender que puedes utilizar las ecuaciones que has aprendido en oscilaciones. ¿Cuáles son? Velocidad máxima, que es igual omega por amplitud, pero esto es una velocidad vertical. Una aceleración máxima en el eje vertical transversal sería omega cuadrado. Esto no es de propagación, esto es de oscilación transversalmente a la cuerda. Es así como ocurren estas coincidencias. Entonces, lo que se nota es que veo un carácter constante para la propagación o perturbación si se presenta. Pero para el eje transversal estoy entendiendo una oscilación. Entonces, como se les enseñaba cuando estaban con movimiento parabólico, se les decía, movimiento parabólico es igual a movimiento rectilíneo uniforme más movimiento vertical, es así como se les enseñaba. Pues ahora se les dice movimiento mecánico de oscilación, una oscilación mecánica, una mecánica es igual a un movimiento oscilatorio más un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces así yo lo puedo definir. Claro, para que
facilite la parte del concepto. Eso me ahorra todos los conceptos que están por detrás de esta ecuación y todos los conceptos que están por detrás de esta ecuación. Significa que todo ya conocen ustedes. Lo nuevo es interpretar de manera que si se propaga, utilizo el menos omega t. Si se perturba, ingresa un positivo omega t. La dirección nomás es de la onda. Eso es, no sé si tienen alguna consulta de ello. Bien, vamos al resumen. Quiero ver lo que se presenta acá. A amplitud menos amplitud, la ecuación es la misma. Se puede modificar, ¿no?, la ecuación en cualquiera de estas formas. Yo voy a mostrar la que les indiqué nada más y luego veamos las relaciones entre K y omega y veamos qué significa cada uno. Habíamos entendido que K es la rigidez, ¿no? Pero no es la rigidez en este caso. No es resortes. K es un parámetro llamado número de onda. Bien, acá más amplitud, menos amplitud, igual acá ocurre lo mismo, más amplitud, menos amplitud. Las relaciones que se genera es que número de onda es 2pi sobre lambda. ¿Qué frecuencia es 2pi sobre periodo? Entonces estas dos ecuaciones también se presentan. Ahora, se puede describir la ecuación de propagación. Y fíjense, si teóricamente necesitas saber cómo se relaciona la oscilación con la propagación, pues es mediante estas ecuaciones. Con esto se relaciona. Puedo agarrar de otra manera a la velocidad, número de onda y frecuencia. Por ejemplo, longitud de onda, colocar como 2pi sobre k, multiplicado por lo que va de la frecuencia, 2pi sobre periodo. ¿Qué hemos hecho acá? Acá he hecho mal, ¿no? Ya. Puedo hacer esta relación y hago desaparecer la frecuencia. Eso va a ser omega, arriba y abajo 2pi. Entonces, fíjate que se cancela 2pi con 2 y puedes describir la velocidad de propagación relacionando omega sobre el número de onda. Ahí está, otra ecuación. Entonces, no te olvides que la velocidad o es lambda por frecuencia o es omega sobre k. K es número de onda, no es rigidez. Eso tiene, ¿no?, de que se pueda interpretar ahí. Seguiremos viendo qué más es lo que requiero. La ecuación diferencial de una onda mecánica es esta de acá. Y en cuerdas más vamos a ver. Bien. Ecuación diferencial. Como un resumen estoy viendo, ¿no? La ecuación diferencial comprende de un gradiente de segundo orden, ¿sí? Ambos lados. Entonces, me he equivocado. Acá es 1 sobre b. 1 sobre b cuadrado, a sí. Entonces, esta ecuación diferencial, recuerden que para una oscilación, la ecuación diferencial de un movimiento armónico era segundo orden más omega cuadrado igual a 0. ¿Se acuerdan que esta era la ecuación diferencial de una oscilación? Bueno, pues acá la ecuación diferencial de una onda mecánica de este tipo de movimientos
pues es esta, ya no es esta de acá. Entonces trabajamos con una ecuación diferente. Puede escribirse de esta manera. La segunda derivada de x, o mejor dicho, así. La segunda derivada respecto de x y la segunda derivada respecto del tiempo. Se puede escribir así también, no es restrictivo esto. Pero bueno, son formas nada más. Ahora, ¿qué más nos falta? Hay que revisar. Algo más me falta. Ah, velocidad, ya. Esta ecuación se suele demostrar, pero no os voy a hacer más énfasis en esto porque no es algo que te podrían preguntar en un examen, ¿no? Demostrar que una onda, si se mueve o no. O sea, si por ejemplo, una pregunta típica aplicada a esta ecuación es decir, que la función siguiente es o no es correspondiente a la ecuación diferencial de una onda mecánica. Entonces, para demostrar, yo agarro la función y la derivo. Y tras derivar, hago su segunda derivada respecto de x, su segunda derivada respecto de y pues tiene que ingresar b cuadrado, ¿no? Entonces, es una manera. Puedo agarrarme un ejemplo y decir y es igual a amplitud exponencial. Puedo agarrarme una función, por ejemplo, esta de acá. Así. Así que voy a agarrarme el gradiente respecto de x. Se asume que t es constante, k pasa a multiplicar. Tendré k por a e kx más omega por t. Hago su segunda derivada. Otra vez k pasa a multiplicar, convierte k cuadrado por amplitud e kx más omega t. Ahí ya tengo, ¿no?, las derivadas parciales. Hago lo mismo, pero para el tiempo. Agarraré y como función del tiempo. Entonces, omega es lo que sale. Esto se asume constante. Va a ser omega por a. A es amplitud. Por eso así nomás se copia. K por x. Listo. Ahora voy a agarrarme la segunda derivada. Omega otra vez pasa a multiplicar. Tendré omega cuadrado a e a la kx más omega por tiempo. Ahí tenemos. Entonces, fíjate acá, son 4 derivadas y hay que reemplazar, ¿no? Bien, ¿cómo se realiza el proceso? Una vez que tengas estas 4 derivadas, lo que tú vas a buscar es esta relación. El gradiente de x de segundo orden sobre el gradiente respecto de y de segundo orden debe dar como resultado 1 sobre b cuadrado. Entonces voy a agarrar todo ello y voy a pasar a relacionar. De x de segundo orden tengo esto, entonces será k cuadrado a e a ese exponente. Todo está dividido entre respecto del tiempo, todo ello de acá. Tendré entonces omega cuadrado a por e. Y bueno, aquí se puede simplificar esto con esto. Se puede simplificar amplitud con amplitud. Y te va a quedar k cuadrado sobre omega cuadrado. Y fíjate lo que hemos checado en esta parte para una propagación. Bueno, veamos, esto será 1 para no escribir más.
Esta relación se puede describir como 1 sobre omega sobre k todo al cuadrado. Claro, todo esto es velocidad. Con ello se entiende que esta relación de ecuaciones diferenciales es 1 sobre b cuadrado. Y se entiende que la ecuación que vemos a continuación corresponde al de una onda mecánica, de una oscilación, combinada con movimiento rectilíneo. Esta de acá. Diferente es. Fíjate que es diferente, pero respeta. Eso sí, respeta eso. Y está funcionando. Es un procedimiento. Con esto se puede hacer igual y se logra demostrar. Entonces tenemos la ecuación diferencial de un movimiento transversal. Una onda transversal es como se le conoce a este tipo de ondas mecánicas. Eso es, ¿no? Primer conocimiento. Vamos a ver ahora algún ejercicio ahí que nos permita aumentar conocimiento. Quiero saber algo más. Esta fórmula de cuerdas se me está olvidando más. Sí, se me está olvidando. Mira, veamos en una cuerda tensionada le llamaremos. Imaginemos una cuerda ahí. Ya, esta cuerda de acá, horizontal, estoy dibujando. Esta cuerda la puedo amarrar por acá. Puedo amarrarla por este lado. Y lo que hago es, un peliscón acá. Perturbo su estado equilibrado. Entonces la cuerda empieza a vibrar. Sí, empieza a vibrar. Y quiero saber con qué velocidad una onda está viajando a lo largo de esa cuerda. La fuerza con la cual está tensionada y la densidad lineal de la cuerda. Solo para cuerdas. Además, docente, me imagino que en clases se los ha debido demostrar esta formulita. Densidad lineal es masa sobre longitud. Es así. Entonces, mira, son solo estas dos ecuaciones. Ahora, esta velocidad es de propagación de la onda. Si tú anotaremos por acá. No es de oscilación. Entonces, ¿cómo se está desplazando? De forma constante. Ejemplo. Dos cuerdas. Están amarradas. Una cuerda será esta de acá. Si está amarrado, la otra cuerda está por este lado. Ahí sí está amarrado. Vamos a agarrar, ahí lo vamos a tensionar. Y voy a decir lo siguiente. Tendré dos longitudes. A ver, esto está dando mal, ¿qué pasa? Ah, ya. Está mal posicionado esto. Ya, ahí vamos así. Dos longitudes. Podemos agarrar esto que sea 2 metros, 3 metros. Que el pedazo A y el pedazo B tengan masa diferente. Puedo decir que la masa de A tiene
0,192 kilos. La masa de B tiene 0,200 kilogramos. Tengo longitud, tengo masa. Y voy a decir, hay una fuerza de tensión, no estoy diciendo una fuerza, pero es lo mismo, una fuerza de tensión en la cuerda de 21 newtons voy a poner. A ver, 50 newtons. Y voy a pedir el tiempo en el cual una onda recorre toda esta cuerda combinada. ¿Con qué teoría ustedes van a poder calcular el tiempo si son dos cuerdas amarradas? Si se presenta una sola cuerda, ahora te doy dos cuerdas amarradas, ¿cómo vas a aplicar la teoría? ¿Cómo se hace? ¿Alguna idea? Para cuerda A, la velocidad, tú sabes muy bien que es fuerza por densidad lineal. Todo esto en raíz. Ahora, dicha velocidad, les había indicado, es igual a distancia sobre tiempo de A. Fíjate, ahí ya se está aplicando teoría de movimientos rectilíneo uniforme. Voy para B. Su densidad lineal cambia, es diferente. Pero la velocidad es igual a la distancia que la onda viaja de forma constante a lo largo de la cuerda en el tiempo que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo, ¿cómo sería? Bueno, vamos a despejar el tiempo de A. Tiempo de A había sido distancia de A que recorre densidad lineal sobre dicha fuerza. El tiempo de B había sido distancia de B, densidad lineal de B sobre fuerza. Y bueno, la misma ecuación es. Como te había mencionado que es con teoría de movimiento rectilíneo uniforme, el tiempo que le tarda a una onda a viajar de un punto al otro extremo es calcular la suma de los dos tiempos, nada más. Ya está. Sabes que la densidad lineal, aparte, es masa sobre longitud. ¿Va? Con eso ya vas a saber cómo calcular. Entonces voy a agarrarme el tiempo total había sido distancia de A, masa de A, longitud de A, que es la misma distancia. No sé, aquí ya no voy a colocar masa o cómo es longitud. Distancia de A. Esa fuerza de tensión más distancia de B, masa de B, distancia de por fuerza, y todo esto es en una raíz cuadrada, ¿no? Entonces ahí tengo el tiempo. Puede ingresar esta distancia adentro. Tranquilamente puede ingresar. Ahora lo voy a ingresar. Al ingresar, me estoy fijando, tienen mismos denominadores. Al tener mismos denominadores, se puede sumar sus numeradores. Y ya está. Entonces, vamos a agarrar acá. Ya, ahí. La distancia de A es 2 metros. La masa de A es 0,192 y todo esto está en raíz cuadrada. Más la distancia de B es 3 metros. La masa de B 0,205.
Esto es matemática, ¿no? Es tema de la parte teórica, nomás es lo que les interesa. Fuerza es raíz de 50. ¿Cuánto es ese tiempo? Ese sería el tiempo que le tarda una onda en recorrer estos 5 metros de cuerda amarrada. Las distancias no son al cuadrado, o sí, dentro. Se cancela porque ingresa al cuadrado, a cuadrado más a de a, aquí a, y se va a cancelar. Al cancelarse eso desaparece aquí un F, ¿no? Al cancelarse queda distancia, masa sobre la fuerza. Así se queda. Pues directo levantado. Y eso es de partido. Arriba y abajo. Así los repartí. Mismos denominadores, un hito nomás he copiado y he sumado sus numeradores. Bueno, ahí yo tengo calculado ya el tiempo. Con ello, y me debo entender, ¿no? Cómo es la parte teórica de una cuerda tensionada. Y es así. Otra forma es agarrar otro, a ver, aquí le podemos colocar un ejemplo uno, y podemos decir un ejemplo 2 sería agarrar una barra, qué sé yo, una viga, una grúa, puede ser. A ver, podemos ir a física uno inclusive, agarrarnos a ver, algo se me va a ocurrir ahorita. Mm, Ya, aquí tenemos una barra. Dicha barra puede estar con dos rodillos ahí. Podemos colocarlo en una tipo pared de esquina. Puedes representar dos rodillos que se desplazan para gruar algo. Puedo amarrar una cuerda justamente aquí y amarrar acá. La cuerdita amarrada ahí. Te doy toda la geometría y te digo con qué velocidad propaga la onda en esta cuerda. Claro, te puedo dar mediante, te puedo dar otros datos, ¿no? Te puedo ingresar acá una fuerza F, una fuerza Q, puedes tener las distancias, no sé, el ángulo, todo tipo de cosas, tal que tú calcules la fuerza de tensión con la geometría, tú ya tienes su longitud, ¿no ve? Y teniendo la tensión a la longitud, te doy la masa de la cuerda y ya sabes con qué velocidad de propagación. Se puede hacer igual, ¿no? Es otra forma de aplicar esto de velocidad en una cuerda tensionada. Entonces, con T puedes calcular su velocidad de propagación, basta conocer la masa. Tienes la tensión, calculas la velocidad. Si así funciona. Quiere decir que te vas a ir, voy a ingresar ahora a la parte de textos. A ver, uno que esté en castellano voy a utilizar. Este de acá.
Significa que estos problemas que ustedes han hecho a primeros días del capítulo, desde el primer capítulo, busquen cuerdas. Por ejemplo, esto es una varilla, un cable. Ya, este cable yo te puedo dar la masa, nada más, y pedirte calcularme la velocidad de propagación de una onda en este cable. Se perturba, te puedo decir. O se propaga, te puedo decir. Ya, velocidad de propagación. Tú nada más calculas la tensión, hagas densidad lineal, apliques la fórmula y tienes la velocidad. Mira, acá igual para aquí tienes un cable. Lo mismo. Se te da la masa y yo te puedo pedir con qué frecuencia está oscilando una onda transversal en esa cuerda. Aquí hay otra cuerda, lo mismo se te puede pedir. Inclusive se te puede pedir velocidad máxima y velocidad mínima de propagación. Pues acá estoy recordando que hay un parámetro A, no sé si se recordarán un parámetro A, que manipulando el valor de este parámetro te sale tensiones mayores, tensiones menores. Entonces, como la velocidad es proporcional al cuadrado de raíz, o sea, la raíz cuadrada de la tensión, calculas la tensión máxima, la tensión mínima, calculas por lo tanto velocidad y ya tienes el rango de velocidades de propagación de una onda en esta cuerda. Aquí tienes, mira, aquí hay, o sea, es agarrar algunos de esos ejercicios y ingresar al examen. Por lo que ustedes deben volver a resolver o recordar cómo estaban haciendo estos ejercicios. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y aquí están, todo dicho, alguna vez se ha anotado para no sé qué edición los ejercicios que normalmente son candidatos a un examen. Esos son los que tienen que ir haciendo. ¿Qué más, qué más, qué más? Sí, eso es en cuanto a la tanda de ejercicios para esta ecuacióncita, dos ecuacióncitas que tiene su teoría. ¿Ok? Tiene su teoría. ¿Cómo utilizarías esta relación? ¿Cómo se utilizaría? Bueno, propagación en el aire, si te digo, te estaría dando la información de la frecuencia, ¿sí o no? O tal vez, no sé, la velocidad del sonido en el aire. Bueno, un poquito más adelante vamos a ir haciendo eso igual. ¿Te puede ser? Sí. Se pregunta. Revisemos el texto de Semansky. Quiero ver qué ejercicios hay por acá. Ya hemos visto esto. Potencia de una onda. Esto me lo voy a llevar porque tiene su concepto en específico. Veamos potencias. Preguntas, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Potencia. Se analiza la potencia media para una onda. Y deben entender ustedes una cosa. Una onda no puede transportar materia, por lo que no puedo agarrar, por ejemplo, una cuerda ahí y este empieza a vibrar así y digo, voy a colocar algún objeto, tierrita, bichito, algo y esto se va a desplazar en esa dirección. No funciona así. Segundo, la potencia es de la mecánica y debe verse como tal. La potencia es constante. ¿Vale? Eso deben recordarse muy, muy bien. ¿Qué más? Como la potencia es una medida para analizar, voy a agarrar potencia, inercia sobre área. Una onda al propagarse en el medio aire ocurre lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a agarrar un puntito.
Ya, ahí está ocurriendo una propagación, pero eso es en la cuerda. Quiero saber cómo está ocurriendo en el aire. Entonces agarro un punto y quiero saber lo que ese punto ocasiona en el aire. Entonces me imagino una esfera. Sí, 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 una esfera. Voy a ver, por ejemplo, acá. Y me imagino una esfera. ¿Qué concepto tiene dibujar una esfera para representar eh, la interacción de una onda en el aire? Pues lo hacen en todas las direcciones. Por ello me debo imaginar una esfera. 3 dimensiones. Así es como va perturbando el aire. Y así se propaga en el aire. Como la potencia es constante, el área de una esfera 4pi r cuadrado, entonces potencia, por ejemplo, quiero saber la potencia aquí. Un puntito puede ser este de acá, punto A. Otro puntito puede ser aquí, B. Pero ambos puntos están utilizando como una fuente a este punto, al centro. Entonces, al punto B se puede analizar, se puede, hasta ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar su distancia, al cual vamos a conocer como radio de B. Con la potencia es constante, vas a agarrar la intensidad que está en el punto A, que se percibe en el punto A, sobre el área afectada en ese punto. Es igual a la intensidad percibida en el punto B. Y tenemos ahí el radio, el área de esa esfera. Se cancela. Yo quiero saber cómo está ocurriendo la intensidad en B. Entonces, R cuadrado de B le pasa a multiplicar. La intensidad en B, entonces se convierte la intensidad de A multiplicado por RB sobre RA, los dos al cuadrado. A esto se le llama ley del cuadrado inverso de la intensidad. Pero lo que explica es algo muy, muy interesante. En el punto A, por ser más cerca, se debe sentir más fuerte. Pero en el punto B debe aminorarse. Entonces, es lo que explica, ¿no? Es lo que se explica y es así esto. Estoy viendo algo raro. Estoy viendo algo raro. La intensidad es watts sobre metro cuadrado. Mi, mi ecuación está mal. No está bien. Esto igual, por lo tanto, está mal. Voy a arreglarlo enseguida. Está mal esto. ¿Por qué? Porque la intensidad es, como les había dicho, un parámetro que me hace analizar cómo interactúa una onda. Entonces, la intensidad está definida como la potencia sobre área. Está mal eso. Es al revés. La intensidad está medida como potencia sobre área, vale decir watts sobre metro cuadrado. Ahora sí estamos bien. Esta es la ecuación. Como la potencia es constante, voy a decir la potencia en A es igual a la potencia en B. Entonces, dividiendo a multiplicar y voy a tener la intensidad en el punto A por el área en el punto A, igual a la intensidad en el punto B y el área en el punto B. La intensidad será entonces 4 pi RA al cuadrado. Intensidad 4 pi RB al cuadrado. Con ello, 4 pi con 4 pi se cancela y yo quería en B, ¿verdad? Voy a despejar la intensidad en el punto B. Quiero analizar cómo ocurre. Entonces, si quiero la intensidad en el punto A, pero los radios, las distancias, juegan el papel importante
para entender qué es lo que ocurre físicamente. Y tengo ahí, a eso se le llama ley cuadrado inverso de las intensidades. Ahí tengo esta ecuación. La intensidad en el punto B, al ser más lejos, debe ser más débil. Al ser RB más grande que RA, aminora a la intensidad en A, por lo que la intensidad en B es más baja. Es lo que explica dicha ecuación. Y es así. Bien, esa es la parte teórica. No sé si tienen alguna consulta que hacer. Bueno, esto ha sido la retroalimentación para este capítulo. Como les había mencionado, ejercicios ya mañana los voy a mandar. Los problemas que voy a hacer serán del texto. Voy a dar algunos de acá. Este, por ejemplo. Estos no lo voy a hacer. A ver, en su práctica y les voy a explicar cómo se hacen estos problemas. Y bueno, así vamos a ir viendo cuál hacer. Ya directamente desde mañana, ¿no? Este ejercicio les decía, específicamente como estos de acá. Y bueno, así es como hay que ir avanzando. Esto es para demostrar ecuaciones diferenciales. No nos interesa ahorita, no estamos haciendo eso. Este sí. Ya, pero eso lo dejo para mañana. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen una consulta. De lo contrario, aquí quedamos. Ok. Ya vamos a ingresar a sonido y el oído. Igual, mismo voy a hacer una retroalimentación y ejercicios. Examen, todo eso voy a tratar de hacer. La retroalimentación yo me voy a basar directamente en la ficha de resumen. Aquí, directamente aquí me voy a basar. Así que esto voy a explicar, cada ecuación, etc. Listo, si no hay nada más, eso sería todo por hoy. Gracias por asistir. Nos vemos en otra. Gracias.